Seguramente ese canto lo pudieron cantar el rey Salomón y todo el pueblo de Israel cuando pudieron construir el templo de Jerusalén. De hecho, el rey Salomón pudo construir el templo de Jerusalén porque todo el pueblo estaba unido. Habitad en unidad, la 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 la. Estaba en armonía. Por eso pudo construir no solamente un reinado con valores celestiales, sino también pudo construir un templo con la presencia divina en ese lugar físico. Pero fue más allá, no solamente pudo construir un templo, no solamente pudo mantener a todo su pueblo Israel en unidad y en armonía, sino que además tenía el control de todas las fuerzas negativas, opositoras, no sé cómo, no es política, sino es un tema espiritual. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús estaba en Jerusalén, le decían, Señor, ¿hijo de quién? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién fue el hijo de David? Antes de Yeshua o de Jesús, Salomón. Salomón tuvo un pueblo que vivía en unidad y en armonía. Pudo levantar un templo para la presencia divina, la Shejina, y pudo también tener controladas a todas las fuerzas obscuras. Y entonces Jesús, cuando llegó, la gente veía los milagros que hacía y reconocían en él algo. Y ese algo era algo que no era un grabado, no era una medalla, era algo en su persona, en su alma. Y le decían, Jesús, Yeshua, hijo de David, refiriéndose a quién, a Salomón. Y dice, ten misericordia de mí. Entonces, nosotros, si las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob, y a través de Moisés, y a través de toda esa genealogía y ese linaje bíblico, de la misma forma Dios quiere bendecirnos. Nosotros podemos también decir, hijo de David, tú que tienes la autoridad para controlar a todas las fuerzas obscuras, tú que eres el príncipe de la paz, tú que eres, ¿qué más? ¿Qué más estamos hablando? Rey de Reyes, ten misericordia de mí. Pero la palabra misericordia en hebreo son conceptos pero espirituales. Si hablamos en hebreo, quiere decir que es un concepto espiritual, pero por lo tanto implica que es un concepto real para nuestra vida. Yo me acuerdo que hace muchos, 25 años más o menos, a ver si no se enojan los cantantes cristianos, pero había una cantante que se llamaba Ruth Ríos y cantaba una canción que decía así: El Shaddai, el Kankan Adonai. ¿Quién se lo sabe? ¿No? Búsquelo. Ruth Ríos. Y decía el canto, siglo a siglo, tú serás siempre el Shaddai. Y cuando nosotros escuchábamos esos cantos, tú y yo no sabíamos qué significaba eso, el Shaddai, el Kankana, Adonai. Pero cuando lo escuchabas cantado, algo te hacía sentir el pecho inflado. Decías, ¿qué es esto del Shaddai, el Shaddai? ¿Quién es el Shaddai, el Kankana Adonai? ¿Quién es? ¿Quién es para ti? ¿Quién puede ser para ti? Entonces, en ese término de lapsos, tiempo y espacio de años, un poquito más, tengo 46, entonces cuando tenía 12, más o menos 14, fuimos a un lugar que estaba fuimos mis hermanos, mis padres, a un lugar que está en Puebla, no es cierto, en Cuernavaca, antes de que hubiera mafiosos por allá. Y ese lugar se llamaba el Oratorio
¿Quién lo conoce? Bueno, el oratorio, lo construyeron con similitudes a la forma del templo de Salomón, ¿no? Yo tenía 12 años o 13 y me acuerdo que cuando llegué a ese lugar había inscritos nombres de Dios en cada columna, nombres de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en cada columna. Desde la entrada, era un tour, como ahora hacen los museos virtuales en los que tienes que ir ahí a Chapultepec a pagar para... Ese oratorio existe hace 30 años más o menos, en ese lugar. Y desde que entrabas había en los muros los nombres de El Shaddai, El Shaddai, El Kankana Adonai, otro, Emanuel. Emanuel aquí en hebreo sería Immanuel. Y no es voy a tener que subir a alguien para que me haga el segunda con estos cantos, pero dice, ya por estar cotorreando se me fue. Hay muchos cantos de Emanuel. Y eran hermosos los cantos que decían. Otro canto más, aleluya. ¿Cuántos cantos conoce usted con la palabra aleluya? Seculares y cristianos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando lo cantábamos, en esta iglesia se experimentó una presencia de la divinidad como nunca había sucedido. Solo por cantar ese aleluya, aleluya. Bueno, me acuerdo que cuando llegamos a ese oratorio, pues tenía 13 años más o menos. Y entonces, más o menos en la época esa época donde dices, ahora que me bautice, una paloma va a bajar conmigo, así como fue con el Señor Jesús. En ese ámbito de idea, me acuerdo que entramos a ese oratorio y antes subías unas escaleritas y antes de subir y de entrar al lugar que estaba muy similar al lugar santo del Templo de Salomón, pues subiendo las escaleritas yo sentí una oleada, un viento cálido, así, con todo respeto, de santidad. No como cuando entras al metro y sientes así el... Eso es otra cosa, muy inmundo el asunto. Entonces trasladémonos al ámbito de la santidad. Entonces cuando iba subiendo esas escaleras de 13 o 14 años, y dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Ya desde ahí dices, Señor, El Shaddai, Immanuel, ten misericordia de mí. No hacía falta en ese oratorio un predicador, no hacía falta un hijo de pastor, no hacía falta un ser humano que te dijera, pórtate bien. ¿No? La presencia de Dios era suficiente. Y en este lugar sucedió algo similar. Solo con la alabanza, el que tenía que ser limpio, era limpio. Solo por su presencia, Dios con nosotros, Immanuel, el que está enfermo es sano. Solo por su Shekinah, su presencia, el que tiene algo espiritualmente negativo es libre. Entonces, solo por su presencia en tu vida, como en ese oratorio, donde están los muros llenos de los nombres del Eterno, de esa misma forma puede estar tu vida grabada con esos nombres y puede habitar la presencia divina en ti. Todo es bonito, es teoría, ¿no? Dice, alguien puede decir, eso es cristianismo puro. ¿Qué es cristianismo puro? Eso es judaísmo puro, o eso es mesianismo puro. ¿Qué es mesianismo puro? ¿Qué es judaísmo puro? ¿Qué es un cristianismo puro? Pues antes de eso no existen seres humanos.
antes que la religión tenga nombre, y no existen almas que han sido creadas todas a imagen y semejanza de su Creador. Entonces nosotros estamos parados por décadas y siglos en situaciones religiosas donde a veces hacemos buen uso de los valores espirituales y a veces no tanto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la sana doctrina, no sé quién tiene igual que yo así como sus añitos en el camino del Señor, en las iglesias cristianas. Es un ejemplo solamente. El camino del Señor no solamente está en las iglesias cristianas, está aquí, en el corazón. Entonces, cuando nosotros buscamos esa presencia que transforma nuestras vidas, que nos limpia de pecados, que nos sana de nuestras enfermedades y de nuestras heridas, estamos en el buen camino, en el camino de buscar a Dios y a su presencia. ¿Desde qué? Desde nuestro corazón. Pero cuando nosotros utilizamos los nombres de Dios, solamente son el conducto, la conexión para que nuestro entendimiento esté unido a su luz. Es decir, Dios es muy elevado para nosotros, pero su forma de transmitirnos su conciencia, su entendimiento y la comprensión es a través de sus nombres. Uno de ellos, Immanuel. ¿Qué es Immanuel? Bueno, traduciendo en español, en castellano, Emanuel. ¿Tienes un cantante? Bueno, está bien, le puedes poner Immanuel a uno de tus hijos. Pero Immanuel es una realidad espiritual, es un ambiente de esos que, así como en ese oratorio y como en esta congregación, un viento recio, dice la Escritura. Entonces, ¿puedes tratar de percibirlo? ¿Qué es para ti Immanuel más allá de una proyección? Una velita. Eso puede ser una realidad. Esa luz de ese nombre puede ser una realidad en nuestro entendimiento. Esa luz de ese nombre puede ser una realidad en nuestro corazón. Esa luz de ese nombre puede ser una realidad en nuestros hábitos. ¿Quiénes de nosotros han podido cambiar la energía de vida? Porque Dios es el dador de vida. ¿Quién de nosotros ha podido cambiar esa energía de vida en buenos hábitos? ¿Quién? Si Dios es el dador de la vida, ¿cuántos de nosotros hemos hecho con esa vida algo bonito y hermoso? Y empezando por cosas bonitas como los buenos hábitos. ¿Quién lo ha podido hacer? ¿Y a cuántos nos falta? Entonces, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es bondadoso. Por eso decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, hablando de esos cantos viejitos, regreso. El Shaddai. Existían otros también. Ahora está muy, perdón que lo diga de esa forma, muy de moda, por eso del tema de la guerra espiritual, de la limpieza espiritual y cosas de esas. Un nombre que se llama Adonai Elohim Sebaot. ¿Qué es Sebaot? El Señor de los ejércitos. Y nos ponemos a decir, si quieres ya quitar esa transparencia de Immanuel, por favor, está perfecto para... Y nos ponemos a decir en nuestras oraciones guerreras, en el nombre de Adonai Elohim Sebaot, de los ejércitos. Y hacemos la lista de las fuerzas Tadeo. Ahí está bien. De las fuerzas negativas decimos nosotros y le decimos en el nombre de Adonai Elohim Sebaot, ¿no? El Señor te reprenda. A veces, y eso es válido y con todo respeto al nombre del Eterno, es bueno.
Pero todo se empieza desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Es decir, a veces, si yo utilizo ese nombre para sentir que mi ambiente en el lugar donde yo estoy cambia, eso es algo bueno y positivo. Pero a veces, si yo escombrara, por ejemplo, es un ejemplo, el cuarto de tiliches que tengo en mi casa, ya sea en la azotea o en la bodega, ¿usted qué cree? ¿Cambiaría el ambiente de su hogar? ¿Sí o no? Entonces, si yo llego a un lugar que está lleno de tiliches y de cosas viejas y abandonadas y arrumbadas y pronuncio los nombres de Dios porque el ambiente está muy feo, está bien. Pero falta otra parte. En lo espiritual ya hice algo, un buen hábito de hacer los nombres de Dios míos. Pero si además de eso limpio mi cuarto mi closet de tiliches, mi cuarto de tiliches, mi cajón con tiliches, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Como en ese oratorio. Entonces realmente esa realidad espiritual va a manifestarse, porque Dios y la iniquidad no pueden estar en el mismo lugar. O dicho de otra forma, Dios y la inmundicia no pueden estar en el mismo lugar. Entonces, y sería algo apto, un lugar kosher, un lugar apto para que tú habites, y en ese lugar de tiliches que tienes desde hace 10 años olvidado, úsalo para hacer un cuarto de devocional. Es decir, agarras un nombre de Dios y después buscas muchos versículos que estén asociados a ese nombre de Dios y después escribes lo que tú sientes que Dios te está hablando a través de eso, y ese cuarto de tiliche se va a transformar en tu oratorio. Entonces así como está adentro, va a estar ¿qué? Afuera. Entonces tú dices, bueno, ¿puedo poner los nombres de Dios en mi casa? Sí. Por lo menos 4 pasos lejos de los baños, de los sanitarios, y por lo menos 4 pasos lejos de las botes de basura y todo eso, de donde está la inmundicia. ¿Y puedo hacer de mi casa un oratorio? Sí. ¿Con los nombres de Dios? Sí. ¿Y puedo hacer de mi corazón también un oratorio para el Señor? Sí. ¿Con los nombres de Dios? Sí. Está bien, si te gusta decir Adonai, Elohim, Sebaot, y se me van todos los obscuros. Amén. Eso significa amén, la unión de Adonai y Elohim en esta realidad física. Adonai Elohim es amén, el sello del rey. En el sello del rey, Sebaot, toda la obscuridad se va de mi vida y de mi casa y de mi familia y de mi colonia y de mi México. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros ocupamos otro nombre, el Shaddai, el Cancana, Adonai, Elohim, Sebaot, el siguiente, gracias. Dice, no sé si se pueden apagar estas luces, ¿creen que se pueda? Porfa, gracias, muchas gracias. Dice este nombre, Adonai Elohim, ¿qué? Rahamim. Adonai Elohim Rahamim significa Rey misericordioso. ¿O qué? O Padre de misericordia. Aquí vamos. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Aleph, Lamet, Hei, Yud, Mem, y Resh, Het, Mem, Nun. Adonai Elohim Rahamim. ¿Qué significa eso? Pues Rahamim es un concepto, pero en tu oratorio personal, interno, es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un ambiente. ¿Has estado en un lugar donde dices, este ambiente está bien pesado? Bueno, pues ahora vamos a entrar en un ambiente de lo más lindo, de lo más tierno.
Adonai Elohim Rahamim. Así como cuando los polluelos están esperando que su madre llegue, ¿cómo hacen las caritas de los polluelos? ¿Así? ¿Alguien ha visto Bambi? Ahí salen unos polluelitos. Pues ese polluelito eres tú. Y cada que tú haces, le estás diciendo al Eterno, Adonai Elohim Rahamim, Rey misericordioso, Padre de misericordia, mi Padre, mi Rey, Melech, Adonai Elohim Rahamim. Entonces, Rahamim, ¿quién es Rahamim? Él. Y Rahamim significa la extensión de mí mismo. Extensión de mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ama como hijos, como una extensión de sí mismo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Rahamim? Es un ambiente donde tú le das a otro de tu propio ser. De hecho, Rahamim, Reham, si no me equivoco, y si puedes ayudarme, Tadeo, significa en hebreo útero. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios como Rahamim, estamos hablando del amor femenino, del amor de la presencia divina, del amor femenino como en un útero, de la presencia divina por cada uno de nosotros. Por eso Dios nos llama hijos. ¿A través de qué nos llama hijos? De su amor en un sentido femenino, de la Shekinah o de la Shejinah o de la presencia divina. Por esa presencia divina podemos ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que veía la gente en Jesús. Hijo de David. ¿Cuál? El que construyó un templo en sí para la presencia divina. ¿Qué quiere decir Rahamim? Que Dios te ama con todo. No por pedacitos, no fraccionado. ¿Han visto ustedes una película por ahí hay una película que se llama Fragmentado? ¿No? Una persona que tiene como 20 y tantas personalidades. Pues Dios no nos quiere así, fragmentados. Dios no nos ama solamente el domingo. Dios no nos ama solo el primer día del mes. Dios no nos ama solo el primer día del año. Dios no nos ama solo cuando estamos haciendo algo espiritual. El amor de Dios es constante. En cada momento de tu vida es Rahamim. Adonai Elohim, misericordioso. Es más, si tú lo puedes decir con tus labios, pero ¿sabes cómo? Como cuando el pueblo hebreo va a la pared que está en Jerusalén y en vez de llamarle el muro de los lamentos, en hebreo se le conoce como el muro de las lágrimas. Pero hay una pared en la que tú estás, no una pared de bloqueos, sino una pared de intimidad con Dios, donde tú estás con esa pared y no hay más. Tú no vas a dejar esa pared hasta que no sientas que en tu corazón Dios te contestó. De esa forma se pronuncian los nombres de Dios. Adonai Elohim Rahamim, Adonai Elohim Sebaot, Emmanuel. ¿Qué otro nombre de Dios puede usted interiorizar en su corazón? ¿Qué otro nombre? Atá Gibor Leolam Adonai. Tú, Adonai, eres todopoderoso para siempre. Tú eres Elohim. Tú puedes hablarle a Dios no solo en hebreo, sino en español. Y no solamente en español, sino con tu intención. Los pajaritos esos de los que hablábamos no saben ni hebreo, no saben ni español. Ellos solo dicen pío. Pero su Padre que está en los cielos los escucha y les da de comer. Dice la Escritura, ¿no eres tú más valioso que las aves del campo y de los cielos? De hecho, eso significa salmonead. Salmonead es cantar los salmos, cantar la Biblia.
Cuando nosotros decimos Kadosh, otro nombre, Kadosh, Kadosh, ¿qué estamos haciendo? Como esos pajaritos. Kadosh, Kadosh. ¿Y qué significa eso? Santo, santo, santo. Y se lo puedes decir de tu corazón, con una pared de intimidad, tú con Dios. Solo Él te va a limpiar, solo Él te va a perdonar, solo Él te va a sacar adelante, solo Él te va a llenar de su misericordia, de su rajamín. Él quiere que tengas una vida de calidad. Y a veces decimos, bueno, a lo mejor si me voy a vivir a Canadá, voy a tener una vida de primer mundo. Puede que sí, exterior, de forma exterior a lo mejor sí. Pero en tu corazón, Dios no quiere que tengas una vida de primer mundo. Dios quiere que tengas un rajamín, una vida del reino de los cielos y del amor de Dios en ti y para ti. Entonces, no hemos tocado ningún versículo, es apenas la introducción, pero es para nosotros. Entonces, ¿qué significa rajamín? Que tengo empatía con todas las almas, a pesar de diferencias. En el nombre, perdón que lo diga así, en el nombre de la sana doctrina, ¿sabe cuántas personas, cuántas iglesias se han dividido? Es que tú no tienes doctrina, es que tú no la entiendes como yo la entiendo, es que en el nombre de la sana doctrina, ¿cuántas cosas feas se han hecho históricamente por religiones y por naciones? ¿Y cuál es la sana doctrina? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que le da un vaso de agua, Baruch Hashem, bendito sea Dios, a su prójimo es como si ¿qué? Como si fuera para mí. Y digo Baruch Hashem, bendito sea Dios, porque el hermano que me acercó el vaso de agua, como si hubiera sido para el Señor Jesús. Eso dice la Biblia. ¿Cuál es la sana doctrina? El que se acuerda de la viuda, del que se acuerda del pobre, el que se acuerda de... No es el que es el mejor religioso, ni el que se viste de saco y corbata los domingos. ¿Cuál es la sana doctrina? Adonai, Elohim, Rajamín, sin excepción, para todas las personas, para el que me cae bien y para el que me cae mal. Para el que me cae a todo dar porque es mi cuate y para el que no sé qué tiene que no me cae regordo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero me cae regordo. Para ese también es Adonai, Elohim, Rajamim. Puedes pensar por un momento en una persona que quieras mucho, que la ames, es mi cuate. Y puedes pensar al mismo tiempo en otra persona que digas, hasta de pensarlo me duele la cabeza. Pues eso es rajamín, amor e ira. Los dos tráelos al punto de la misericordia y de la bondad de Dios para ti y para los demás. Incluso puede ser tú mismo. Te ves en el espejo un día y te amas y al otro día dices, ¿cómo me caigo gordo? No me soporto. Rajamín, la misericordia de Dios está contigo. ¿Podemos servir a Dios entonces? Con muchos ministerios, está bien, pero si servimos a Dios con mucha misericordia, con mucho rajamín, va a ser mejor. Ahora sí, vamos a empezar. Sí, si fue una hora de alabanza, yo también me puedo aventar otra. Hijo de tigre, ya saben, ¿no? Entonces dice así, Deuteronomio 4:31, por favor, si son tan amables. Es broma, lo del tiempo. ¿Hay rajamim o no hay rajamim? Es que me miró feo. Lo que pasa es que le hacen falta lentes, por eso no te ve bonito.
Sí, ¿qué es Rahamim? Que en todo veo lo bueno. De tal forma que puedo llegar a un punto donde le pueda decir a Dios, Señor, ok. Dice, Señor, líbrame del mal. Y cuando estás en el entendimiento de que Dios está contigo, dices, y de pensar que existe el mal. No solamente líbrame del mal, sino además de pensar que existe el mal, porque tú, Adonai Elohim, estás en control de todo, ¿no? Entonces, Deuteronomio, ¿qué dijimos? 4:31. Voy a hacer denme un segundito porque estoy con eso. Bueno, gracias por su paciencia. Si nos tardamos buscando en la palabra, no pasa nada. Estamos aquí. Les voy a pedir que me escuchen más que atender en la proyección por la versión de Biblia. Gracias. Dice, Él en su infinita misericordia, que dice, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Entonces, Él en su infinita misericordia no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. El Rahamín, la misericordia de Dios, ¿es qué? Infinita. Él en su infinita misericordia, ¿qué dice aquí? No te destruirá. Número 6:22, por favor. Es que número 6:22, traigo otra versión, dice así, y le dijo el Eterno a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, así que dice, bendeciréis a los hijos de Israel, quédense conmigo, dile a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel, que el Eterno, ¿qué dice? Te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro y te dé su paz o su merced. Aquí dice, que el Eterno alce su faz sobre ti y te dé paz. Y dice, y pondrán mis nombres sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Aquí habla nuevamente de la misericordia de Dios, del Rahamín de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón, bendigan de esta forma al pueblo de Israel. Si me acompañan a Proverbios 3:3, por favor. Job, Salmos, Proverbios. Dice así, desde el 1, Proverbios 3:1, Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, guarde tu corazón mis mandamientos durante todos los días y los años de vida. ¿Y qué dice? Y la paz se te agregará. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas, guarde tu corazón mis mandamientos durante todos los días y los años de vida, y paz se te agregará. No te abandonen, ¿qué dice? La bondad y la paz. Átalas en torno de tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón. Dice, no te abandonen la bondad y la paz. Dice, grábalas sobre la tabla de tu corazón. Entonces en nuestro corazón hay algo que puede ser grabado, los nombres de Dios, pero también los atributos de Dios, su bondad, su misericordia, su compasión. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es compasivo en todo tiempo. Si eso lo tallamos en nuestro corazón, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Ahorita vamos a ver.
Pero vamos a ver rápido 3 salmos. Salmos 103, 8, por favor. ¿Alguien lo tiene, por favor? El Eterno es lleno de compasión y de gracia, lento en ira y abundante ¿en qué? En rajamín, en misericordia. Él es lento para la ira y grande y abundante en misericordia. Salmo 111, 4. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Eterno. Son memorables para ser grabadas en nuestro corazón. Salmo 145, 17. Justo es el Señor en todos sus caminos, Sadik Adonai, justo es. ¿Y misericordioso en qué? Y todas sus obras. ¿Y cuáles son sus obras? Nosotros. La obra de Dios no es lo que haces tú por Él, la obra de Dios eres tú. Él es misericordioso. Entonces, si empezamos a grabar esto, yo creo que podemos bajarle un poquito al estrés de delirio de persecución. Que los chamucos me persiguen, que el caos me invade, que las tinieblas la traen contra mí, que no sé cuántas cosas. Si Él es justo, si Él es misericordioso, si Él es clemente, si Él es bondadoso, si Él es Adonai Elohim Rahamim, un rey que su reino no tiene fluctuación, inestabilidad. ¿El reino de Dios tendrá inestabilidad? No. Es un reinado estable, con 4 querubines que sostienen la presencia divina, la Shekinah. ¿Eso es real o no es real? ¿Eso está dentro de nuestros corazones o no está dentro de nuestros corazones? A veces la verdad es que lo está, solo que se nos olvida, ¿no? Si me acompañan a un proverbio 22:8, por favor. Si alguien me apoya. Ok, gracias hermana. Dice Proverbios 22:8, el que sembrare ¿qué? Iniquidad ¿qué? Pues todos nos equivocamos, todos. Pero si seguimos tercos o necios sembrando cosas malas, eso no es cosa de Dios ni es cosa del diablo. Eso es cosa de ¿quién? De cada persona. Si yo estoy en una lanchita en el, no sé, ¿qué playa le gusta? La playa que más le guste, y usted rentó un yate, una lanchita. Sí, ya sabes, esos lancheros que te dicen, te doy la vuelta por, antes eran 100 pesos, ahora no sé cuánto sea. Y tú sabes que viene una tormenta, ¿te metes en esa lanchita al mar? Algunos dirán, yo sí sé nadar, ¿no? ¿Eh? No, de todas maneras, no. Pero a veces lo hacemos así, cuando nadie nos ve.
Estamos viendo que viene una tormenta y de todos modos yo tengo mi lancha antitormentas. Y ya cuando llegamos a la playa como náufragos, decimos, Señor, ten misericordia de mí. Pues sí, la misericordia de Dios es estable. Es un reino estable. No fluctúa, no sube y baja como el peso. Siempre, para siempre es su misericordia. Pero pues tampoco te vayas en tu lanchita antitormentas a meterte. Es una lanchita anticiclones, grado 5. ¿Ah? Y cuando llegamos como náufragos a la playa, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿En quién está? Está en nosotros. No es culpa de Dios. Por ahí hay una historia hasta de Jonás. Génesis 14:7, por favor. Si estamos buscando muchos versículos, estamos haciendo lo opuesto. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas vanas? ¿No? Ayer estuve yo con mi hijo, fue a su primer torneo de cubo Rubik y en había dos tipos de competencia y en su primer torneo de cubo Rubik ganó. ¿No? Es mi hijo. Salimos mi hijo y yo del torneo de cubos Rubik flotando así como el pecho nos inflaba como un globo. Su primer torneo y ganó una de las dos competencias. Así es Dios con nosotros. Cuando tú le dices Adonai, Elohim, Rahamim, llega el águila real a cubrirte con sus alas. Amén. Entonces, véalo así. Dice Génesis 14:7, ¿qué dice? Si alguien me ayuda, por favor. Y volvieron y vinieron en Mizpah, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasesontamar. Sí, continúa un poquito más, hermana, por favor. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tiglat, rey de Goim, Rafael, rey de Sinar, y Auror, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Amén. Gracias, hermana. Bueno, es un listado de reinados, vamos a llamarles de iniquidad. ¿Cuántas cosas te han cautivado? ¿Cuántas cosas has fallado? ¿En cuántas cosas te has equivocado? ¿Cuántos reinados de iniquidad te han afectado? Pues hoy los puedes romper con el reinado de Adonai, Elohim, Rahamim, con el reinado del hijo de David. ¿Salomón? Sí. ¿Yeshua? Sí. ¿Y tú? ¿No eres lo mismo para Dios? ¿No eres su hijo? Entonces después dice aquí mismo Génesis 14:7. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y el rey de Amdá. Un poquito más adelante, en el versículo 18 dice así: y Melquisedec, rey de Salem, presumiblemente Jerusalén, ¿qué dice? Trajo pan y vino. Y Melquisedec, rey de Salem, presumiblemente Jerusalén, trajo pan y vino. Él era sacerdote del Dios, ¿qué dice? Altísimo. ¿A qué le suena eso de pan y vino? ¿No? Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Altísimo, dueño del cielo y de la tierra, y bendito sea el Altísimo que ha entregado a tus adversarios en tu mano.
Entonces llegó un sacerdote del Altísimo llamado Melquisedec o Malquisedec, y Abraham y él compartieron el pan y el vino. ¿A qué le suena eso? Y además ese sacerdote bendijo a Abraham, pero no era un sacerdote del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel todavía no existía. El pueblo de Israel empieza con Abraham, Isaac y Jacob. Los sacerdotes dentro del pueblo de Israel eran sacerdotes descendientes de Aarón, levitas. Pero Melquisedec era un sacerdote distinto, un sacerdote del Dios Altísimo. Y si nosotros buscamos en Salmo 110:4, si alguien me ayuda también, por favor. Salmo 110:4. Ok, si me cambias la otra, por favor, Tadeo. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote que dice para siempre según el orden ¿de quién? De un sacerdocio distinto al hebreo. Un sacerdocio para el Altísimo. ¿Y quién es ese sacerdote según la orden de Melquisedec? Si me acompañan a Hebreos 7:15, por favor. Dice así, Hebreos 7:15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de quién, de Melquisedec o Malquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia según el poder de sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué significa el sacerdocio según Melquisedec? Que a lo mejor tu tatarabuelito no fue Abraham o Isaac o Jacob, pero que tú tienes en tu sello, en tu alma y en tu corazón, el sello del Rey misericordioso, para que tú puedas ofrecerle al Eterno un sacerdocio distinto, un sacerdocio diferente, que no está basado solamente en reglas o en leyes, sino en tu corazón, según el poder de una vida indestructible. Rajamín, Dios quiere que tu vida sea una vida abundante, una vida de calidad celestial y una vida de una calidad indestructible. Eso es lo que Dios quiere para ti. Tú, hombre, mujer, niña, niño, eres un sacerdote del Eterno según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es ese orden de Melquisedec? Dice después el versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues, bueno, si nos vamos al versículo 28, más hasta abajo, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y aquí habla además de que el juramento de Melquisedec, de que el sacerdocio de Melquisedec es una palabra de juramento. Tú puedes y yo podemos cambiar las cosas. No importa lo que pasó en nuestras vidas en los años anteriores, en los meses anteriores, en los días anteriores, en las horas anteriores a este momento. Si nosotros en nuestro corazón buscamos ese muro donde estemos en intimidad con Dios,
y podríamos hacerle una palabra de juramento entre Dios y tú. ¿Qué significa Melquisedec? Malquisedec, rey, que es Melech o Malqui, y Sedec, que es justo. Hace ratito leímos un versículo que decía Sedec Adonai, que Dios es Sadik Adonai, decíamos, Dios es justo. Podríamos tú y yo hacerle, para no cumplir solamente con un domingo más en el año, entrar en nuestro corazón, en nuestro oratorio personal y decirle a Dios: yo quiero ese sacerdocio distinto. No tiene que ver tanto con el show, no tiene que ver tanto con lo público, tiene que ver más con lo privado, tiene que ver más con la intimidad con Dios y con su presencia divina. ¿Quieres tú tomar parte de ese sacerdocio? Dice, pues aquí hay una palabra de juramento, pero si nosotros vamos al versículo 21, ¿qué dice? Desde el 20 dice, y esto no fue hecho, ¿qué dice? Sin juramento. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron sacerdotes, pero ¿qué dice ahí? Con el juramento del que le dijo. Así que dice ahí, ¿quién juró? Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Significa, en pocas palabras, que tú puedes ser un sacerdote distinto. Un sacerdote según el Mesías. Porque eso lo juró el Eterno. Es un juramento de Dios. Y si tú quieres, puedes entrar en ese juramento y no solamente decir, sí soy cristiano, ya cumplí, sí soy mesiánico, sí soy de muchas creencias. Porque les digo una cosa, a veces las creencias dividen. El sacerdocio del Mesías, que es según el orden de Melquisedec, ¿qué pasa con eso? Une. Y a veces nuestras creencias dividen. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, entonces, tiene que estar por encima de ¿qué? De nuestras diferencias de opinión, de nuestras diferencias de doctrina. Si usted toma un manual de doctrina pentecostés, otro bautista, otro anglicano, otro presbiteriano, otro mesiánico y otro basado, ¿qué cree usted que va a pasar? Creencias, división, diferencia de opinión. Servir a Dios según el orden de Melquisedec tiene que ver con la unión que podemos tener en el Espíritu de Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es, habitad los hermanos. Los hermanos no solo los que estamos aquí, también los de casa. ¿Sí? Con tu hermanita que te agarra tu blusa y todo eso. Con tu hermanito que te, etcétera. Se acabó el gel y ya no te dejó a ti. Y con ese también puedes ahí aplicar tu sacerdocio para Dios. Más allá de nuestras diferencias de personalidad, en Él somos ¿qué? Uno. Entonces, si me acompañan por favor por último a Marcos 9:38. Marcos 9:38 dice así: Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, ¿qué dice? Echaba fuera indeseables, ¿no? Él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Sí estamos bien? Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera
indeseables, pero Él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir, ¿qué dice? Mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, ¿por qué? Por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, ¿qué dice? En mi nombre, en mi enseñanza, en mi espíritu, porque sois de Cristo, del Mesías, de cierto os digo que no perderá su ¿qué? Recompensa. Si el otro libera de esa forma, tú no se lo pruebas. Si el otro sirve a Dios en la iglesia aquella, no está contra ti. Sirve al Altísimo. Y esa es una característica del sacerdocio según Melquisedec. Tolerancia. Si Dios puso a alguien con los adventistas, con los católicos, con donde Dios lo haya puesto, eso es cosa de Dios con esa alma. Pero no importa lo que están haciendo los demás, importa lo que haces tú para Dios. Si tu servicio para Dios y tu sacerdocio para Dios está más allá de las diferencias de opinión, está más allá de las técnicas espirituales, ¿no? Si está más allá de las formas y podemos ir más allá de eso al fondo y a la realidad espiritual, entonces vamos a poder decir juntos con el Mesías, juntos con Yeshua, Adonai, Elohim, Rahamín. Vamos a poder decir juntos Adonai, Elohim, Rahamín, Immanuel. Esa es la verdad que Dios ha preparado para los que le aman. No el que tú te veas más, poca cosa, o más que otros, que veas a los demás por encima del hombro. Incluso estoy hablando del pueblo judío. Para Dios tenemos el mismo valor, todos y cada uno de nosotros. Para Él somos reyes y sacerdotes. Podemos empezar a sacar entonces la inmundicia y la iniquidad, no solamente espiritual, sino física también, de nuestras vidas, de nuestras casas, para que entonces ese oratorio donde está la presencia de Dios reinando se sienta como un viento recio. Con la misma emoción que vienes y le cantas a Dios en el templo, lo puedes hacer en tu casa. Porque es el mismo espíritu, el espíritu del Dios viviente, el espíritu del Mesías, el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos a estar así con nuestros ojos cerrados. ¿Podrías poner el último, porfa, con las otras imágenes? Y por algún momento, así con nuestros ojos abiertos, vamos a orar. A veces cuando cerramos los ojos hay obscuridad, ciérrelos. Obscuridad, ábralos. Luz. Bueno, puedo hacer una oración en luz. Los que tenemos la bendición de tener la vista, aunque sea con lentes, ¿no? Entonces, le voy a pedir que solo repita para sí mismo y de forma como un murmullo: yo soy un sacerdote del Dios Altísimo para siempre, por lo dicho a Melquisedec. Ahora, en vez de poner yo, di tu nombre, Omar. Soy un sacerdote del Dios Altísimo para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo, Omar, pon tu nombre, soy un sacerdote para y del Dios Altísimo, inigualable, del Padre de misericordia, del Rey misericordioso, a partir de hoy y para siempre.
según el orden de Melquisedec y según los méritos de el Mesías, del Mashiach, de Yeshua. Soy un sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Y te voy a invitar que continúes con tus ojos abiertos. Y esas imágenes solamente van a pasar un momento más. Esa Torá que llega para toda la humanidad es una imagen, pero puede ser una intención en tu corazón. ¿A cuántas personas de tu familia puede alcanzar la salvación del Rey misericordioso? ¿Verdad? Cuando vemos esto, un paisaje, ¿por qué vemos algo bello con nuestros ojos? Porque hay algo bello dentro de nosotros. Y esa es el alma y el espíritu que Dios nos regaló. Un árbol de vida. La Torá llenando nuestras almas. ¿Ves algo bonito? La Torá en el Sinaí. Eso bonito es lo que Dios quiere que esté dentro de ti. En las tablas de tu corazón. Dios quiere darte para ti unas playas de paz y que no te metas en tormentas tormentosas. Dios quiere que seas una vasija de su presencia. Son solamente imágenes, pero esas imágenes pueden ser algo real dentro de ti. Dentro de ti puede haber una fuente de agua viva. Dentro de ti puede haber un mar cristalino con calles de oro y mar de cristal. Dentro de ti puede haber un polluelo que le canta a Dios. Dentro de ti hay un hijo de Dios y un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo podemos amar y temer a Dios? Cuidando lo que vemos. Y si empezamos a ver cosas bonitas en los demás y en nosotros mismos, el amor y el temor de Dios nos va a llevar de la mano. En los méritos de Yeshua HaMashiach, en los méritos de la Torá, en los méritos del Altísimo. Amén. Con los ojos abiertos, démosle un aplauso al Señor.